Bueno, un saludo muy especial, pero súper especial a todos quienes por este medio digital pueden construir conocimiento de una forma breve, sencilla, agradable y con mucha pasión, sin lugar a dudas y con total seguridad. La economía ambiental es el referente de cambio para esta época. Y son acciones profesionales que se deben tener en cuenta para aplicar en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial, a fin de garantizar la sostenibilidad a corto, mediano, largo plazo del entorno ambiental. Sin entorno ambiental no hay futuro. La especie humana desaparecerá. Las especies animales, todo por el calentamiento global y por la voracidad sin conciencia del poder capitalista salvaje que no tiene en cuenta el entorno ambiental para respetarlo y devolver al medio ambiente todo lo que nos provee, alimentos. Ahora todo es transgénico, genéticamente modificado. Las semillas ya no se pueden volver a cultivar, se pierden. ¿Por qué razón? Las han modificado genéticamente para que el campesino no las pueda volver a sembrar. Las puede sembrar, pero no cosechan, no germinan. Y le obligan a comprar semillas certificadas, porque para eso fueron los tratados de libre comercio. Recuerde, tratado de libre comercio es tratado de libre colonización. Por lo tanto, es importante recordar que el fracaso es la oportunidad para empezar de nuevo. Fracasamos con el manejo económico en la que nos involucraron los gobiernos desde 1990 con la política económica neoliberal del señor César Gaviria, que se encontró la presidencia de la República en un cementerio. Con todo respeto lo digo, así fue. Aprovecharon la muerte de un gran líder, Luis Carlos Galán Sarmiento, que tenía un discurso similar al del actual presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro Urrego. Pero eso no le gustaba al poder capitalista porque este señor, Luis Carlos Galán, solo pensaba en el bienestar del pueblo y acabar y evitar que el poder narco-paramilitar se tomara las instituciones públicas. Y finalmente eso fue lo que pasó en estos últimos 32 años. El poder narco-paramilitar se tomó las instituciones públicas y todos esos hechos de corrupción que hemos escuchado en los últimos meses son las consecuencias de eso. La subida del dólar, de todo eso, del mal manejo económico. Y le tocó pues a nuestro presidente bailar con la más fea, pero no importa, le saca el buen paso. Y así todos tenemos que ser parte de la solución. Tenemos que ser más inteligentes y tenemos que salvar el planeta. Un ejemplo que está dando nuestro presidente ante el mundo. Hay que salvar el planeta, hay que salvar el Amazonas, hay que reforestar. Pregunto, ¿cuántos árboles hemos sembrado en nuestra corta vida o en este corto paso por la vida? ¿Cuántos árboles nativos hemos sembrado? ¿Cuántos chicalá, alcaparros, siete cueros, cedro, amarillo? ¿Cuántos? ¿Cuántos árboles de tantos que hay? Alisos, árboles nativos que amen la tierra, que sean fuentes productoras de agua. ¿Cuántos? Si no lo ha hecho, hay que hacerlo. Hay que sembrar como mínimo 5,000 árboles en nuestro paso por la vida. Bueno, les invito a ver la página del Ministerio del Medio Ambiente. Allí
hay una página en donde usted puede registrar todas las acciones que haga con la siembra de árboles. Ingrese a minambiente.gov.co, reforestar, y allí encontrará todos los parques naturales que tiene Colombia. Nosotros estamos en un paraíso y, como lo dijo la actriz Esperanza Gómez, vivimos en un paraíso y no lo hemos ni siquiera notado. Somos un país que tiene 12 meses para producir alimentos y ser la despensa del mundo. No lo digo yo, no me crean. Lo dijo Esperanza Gómez, la actriz caleña. ¿Saben quién es ella, no? Entonces, si no saben, por favor, busque ahí en internet, en Google, quién es Esperanza Gómez. Inteligente mujer que le dio cátedra a una periodista, a la dama del periodismo prepago, que es la revista, que no me acuerdo el nombre, creo que es la revista mensual. Bueno, en este sentido, vamos a estudiar la tabla de contenido y vamos a conocer primero qué es la economía ambiental, qué es la economía de mercado y en relación al entorno ambiental. ¿Cuáles son los problemas ambientales? Pues ya todos los conocemos. Las cifras sobre el tema ambiental, las conclusiones y las referencias. ¿Vale? Es muy sencillo, es muy breve. Ustedes conocen, se van a apoyar en unos videos del doctor Klinsberg que les voy a compartir, que los pueden ver aquí en la pantalla. Ahí está el enlace. Es un excelente aporte al tema de responsabilidad social empresarial y en donde todos como futuros profesionales debemos entender que lo más importante es proteger el entorno ambiental. Por eso la definición de economía, les vamos a recordar, como ciencia social se apoya en otras ciencias, que son la antropología, la sociología, la psicología, la filosofía y la teología. Y ayudan a identificar las necesidades y oportunidades de los seres humanos en un contexto a fin de poder responder o dar respuesta a las preguntas: qué producir, cómo producir y para quién producir, aprovechando los bienes naturales y generar productos, bienes tangibles, bienes y servicios tangibles o intangibles, haciendo buen uso de los recursos naturales a fin de garantizar una calidad de vida, que no la tenemos hoy en día, obviamente. Porque la economía positiva, que tiene variables macroeconómicas para medir el crecimiento de un país y las variables microeconómicas para medir el desarrollo de un país, pues no han hecho lo propio que se tiene que hacer con el respeto por el medio ambiente, que es el que nos provee de todo, de lo más vital, el agua, que la privatizaron, que ya la tienen cotizando en bolsa en Nueva York, en New York. Entonces, miren ustedes cómo es la mente psicópata de algunos, de muchos seres humanos avarientos de poder por el dinero, el amor por el dinero, la avaricia, la avaricia, la avaricia. Ustedes han logrado ver en el documental La Corporación, los 3 capítulos, cómo se relacionan con toda nuestra materia desde las variables macroeconómicas y microeconómicas. Entonces, verifiquemos que los factores de producción, desde el trabajo, la tierra, el capital, la tecnología, la sociedad del conocimiento, a partir de la investigación que tanto promueve nuestro presidente, pues son la única que va a salvar el mundo, la sociedad del conocimiento. Entonces miremos que ese capital natural que nos dio la vida, la tierra, la naturaleza, no lo hemos sabido aprovechar. ¿Ves? Y nos van a castigar muy duro si no actuamos ya. Nuestro presidente Gustavo Petro Urrego nos ha ilustrado muy sabia e inteligentemente sobre los alcances que se tienen que dar para salvar el planeta, salvar la Amazonía. Lo dijo allí en el COP27 en Egipto con el decálogo sobre el medio ambiente, sobre el calentamiento global. Lo dijo en la Asamblea de la ONU. Nunca había conocido un discurso tan inteligente de un presidente. Es decir, ya me puedo ir feliz de este mundo porque ya sé que es ser presidente de un gran país, un paraíso, como lo dice
Esperanza Gómez, nuestra actriz colombiana que gana en dólares vendiendo servicios. Y entonces, aquí viene el análisis económico. Entonces, ¿qué es la economía de mercado y el medio ambiente? ¿Qué es ese cuento? A ver, ¿qué efectos estudia? ¿Por qué se le ha dado importancia al medio ambiente hoy en día? Sin medio ambiente no hay economía. Sin economía no hay medio ambiente. La economía se ha encargado de acabar el medio ambiente porque no hizo caso de la definición, haciendo buen uso de los recursos naturales para garantizar calidad de vida. Y hoy no tenemos calidad de vida, todos los días llueve, mire, uno no sabe en qué momento lo que pasa en la costa, los huracanes, todo lo que está pasando en el mundo, las altas temperaturas, el calor excesivo, el frío en exceso. ¿Qué va a pasar de nuestros amigos en Europa con la guerra de Ucrania y Rusia y el tema de falta de energía porque no hemos sabido aprovechar la energía del viento, la energía del sol? No hemos sabido aprovechar la energía hidráulica. Aquí todo se privatizó, todo nos lo expropiaron. Entonces hay que tener en cuenta todos estos temas para que como seres humanos, como futuros profesionales, seamos parte de la solución. Entonces, el análisis económico sugiere que una economía de mercado genera fallas y más el libre mercado y la política neoliberal del capitalismo salvaje de la mano invisible de Adam Smith. Por eso es mejor la keynesiana, que pueden ser solucionadas con intervención, es decir, hay que hacerlo ya o ya. Es decir, existe una gran diferencia entre el beneficio social y el beneficio privado al generar problemas de contaminación. Y también es importante identificar que esta diferencia se refleja del lado de los costos, costo social y costo privado. En consecuencia, la economía ambiental como forma de intervención podría ser la reguladora del entorno. Por lo tanto, esta rama de la economía puede ser compatible con la visión clásica. Pero hay que desarmarnos de la avaricia. Estos sistemas pro mercado no tomaron en cuenta las externalidades, todo el contexto. Por consiguiente, no maximizaron el bienestar al ser humano, solo para unos pocos. Y a pesar de esto, no se puede asumir como cierta la falacia de que la economía de mercado es contraria al medio ambiente. Es el medio ambiente el que nos genera todo para que se desarrolle la economía de mercado y hay que protegerlo. Pero hay, sin embargo, gente en Colombia ¿qué vamos a hacer sin petróleo? Pues como Costa Rica y muchos países en el mundo viven sin tener petróleo. No entiendo qué pasa, cuál es el tema, cuál es el problema. Tenemos todo para explotar, el turismo, y no lo hemos hecho. El turismo, exportar turismo, pero este país se necesita que haya una paz total, que todo el mundo venga feliz y contento a gozarse todas las fiestas que se hacen en este país por todas las 5 regiones. Pero eso no lo hemos visto así. Nuestros profesionales estudian para alcanzar un cartón y conseguir un empleo que les pague el mal, cuando todo está por hacer, promoviendo el turismo. Todo está para hacer. Entonces hay que promover lo que decía nuestro presidente, el cambio de la deuda pública por la recuperación del medio ambiente. Los que más contaminan tienen que condonar la deuda a cambio de cuidar el medio ambiente. Impuestos. Permiso de emisiones transferibles, es decir, el que emita cierta cantidad de contaminantes, los permisos pueden ser emitidos por un organismo multilateral o solo a nivel nacional o en ambos casos podrían ser negociados para aquellos que tengan excedentes y muchas deudas. Subsidio como Colombia, que la dejaron súper endeudada y la deuda es en dólares. Y si sube el dólar, sube la deuda. Tenemos que pagar más impuestos para pagar la deuda que nos dejó los anteriores gobiernos. Entonces miren ustedes que el reto que tiene el nuevo presidente no es nada fácil. Le ha tocado bailar con la más fea.
pero la más fea tiene buen ritmo. Y todos tenemos que ser parte de la solución. Y tenemos que ser así, no quedarnos en la crítica. Y si fuimos generadores de problemas, si fuimos generadores de toda la situación económica que estamos viviendo, porque es que esto no es de 3 meses, esto viene de los últimos 50 años, pero con más énfasis en los últimos 25 años, porque todos nos lo expropiaron. El Estado no tiene cómo regular el mercado, porque hay una economía de libre mercado. Entonces los oligopolios y monopolios son los que manejan todo. Eso fue paso a paso, por eso le dicen la mano invisible. Subsidios de abatimiento, subvenciones otorgadas a las empresas para reducir la cantidad de contaminantes que expulsan. Noten ustedes que hay que mirar las 6 falacias de la educación, porque la educación tiene mucho que ver con todo el tema ambiental. Miren lo que pasa en Colombia, por ejemplo, el cambio climático es el principal desafío global del siglo XXI. No lo digo yo, no me crean. Investiguen, lean. El agua es un recurso básico cada vez más escaso y ya se cotiza en bolsa en Nueva York. En New York. La pérdida de la y vaya, miren las fuentes hídricas en propiedad de quién están, de las grandes multinacionales como Coca-Cola. Eso no lo dicen, eso es calladito, todo lo hicieron. Miren, por ejemplo, el plan departamental de aguas en Cundinamarca. Todas las fuentes hídricas son propiedad la mayoría son de Coca-Cola. Y hasta la Patagonia, toda esa reserva de hielo es propiedad de Coca-Cola porque Argentina dijo que para qué querían todo ese poco hielo. Ellos sí sabían para qué. Porque hacen prospectiva. Porque investigan, estudian. La pérdida de la biodiversidad está causando una extinción masiva de especies. La contaminación ambiental provoca cientos de miles de muertes. Necesitamos una transición hacia energías limpias. La basura no para de crecer en el mundo, sobre todo los plásticos. ¿Y de dónde son esos plásticos? ¿Derivados de dónde? Del petróleo. La deforestación en el mundo nos sigue dejando sin bosques. Entonces, la pregunta, ¿qué podemos hacer para solucionar los problemas del entorno ambiental? Las cifras. Casi 140.000 hectáreas deforestadas en el 2020. La superficie de bosques amazónicos perdida durante el 2020 entre un 53% más que en el 2019. Esto, la Amazonía está integrada por Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador. La Amazonía perdió 2.3 millones de hectáreas de selva en el 2020, un 17 más que el año anterior. Lo que supone el tercer peor registro de los últimos 20 años y el más alto en Bolivia, Ecuador y Perú, según informó el proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, el MAP. Y aquí es donde entran en el baile con la más fea, entran las cooperativas, las mutuales, las fundaciones, las asociaciones, los movimientos ecologistas, todo esto que vimos en nuestro anterior video de economía social, que nació con el socialismo utópico. Así no le gusta a los capitalistas, a los de la ultraderecha radicales. Los 9 países vigilados son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, porque eso es parte del imperio francés cuando se expandieron todos esos imperios en la época de la teoría mercantilista. ¿Recuerdan que hablamos de eso? La Guyana, Perú, Surinam, Venezuela. Esto es superior a la extensión entera de un país como el de El Salvador. Entonces, más del 65% de la deforestación de toda la Amazonía registrada en el 2020 se ubicó en Brasil, el país con mayor territorio amazónico, que perdió 1.5 millones de hectáreas, un 13% más que el año anterior. Pero en Colombia, la ganadería extensiva y un partido de gobierno anterior presentó proyectos de ley para permitir la ampliación de la línea de la selva, el límite de la selva, es decir, deforestar más para ampliar la zona de ganadería. Ustedes no lo saben, los medios de comunicación no lo dicen porque son medios de ellos,
En Colombia, 42.3 millones de hectáreas podrían ser destinadas a la agricultura, pero solo el 80%, o sea, 33.8 millones se utilizan para el ganado. Y en una hectárea meten una vaca. En Holanda, la capacidad por hectárea para vacas es mucho mayor. Solo el 20%, o sea, 8.5 millones de hectáreas están dedicados a la agricultura y 1.4 millones de hectáreas dedicados para la agricultura de consumo interno. Mire todo lo que tenemos nosotros por hacer para hacer, como dice Esperanza Gómez, una potencia, una despensa de alimentos para el mundo y estaríamos en este momento llenos de oro, llenos de dólares, porque está altísimo, pero no tenemos que exportar. Importamos más de lo que se exporta, porque los gobiernos que antecedieron al actual, en 32 años solamente se dedicaron a expropiar y a desmantelar el país. Y a este señor presidente nuevo, el doctor Gustavo Petro Urrego, me acordé del doctor del mundo ciclístico, Héctor Urrego Caballero. Bueno, entonces nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, Gustavo Francisco Petro Urrego, él tiene la responsabilidad de sentar los pilares de este nuevo proceso de cambio. Dedicados a la agricultura para consumo interno. Bueno, listo. Entonces, se producen el 43% de los alimentos que consumimos y el resto se importa. Y eso se ha incrementado. Porque hace 20 años se importaban 500.000 toneladas de alimentos y ahora se importan 15 millones de toneladas. De los 33.8 millones de hectáreas que se tienen allá para el ganado, sirven para pastoreo de 24 millones de vacas, siendo más cómodas, las vacas más cómodas del mundo, están súper relajadas. Mire, tienen 1.5 hectáreas para cada vaca y en Holanda hay 140 vacas por hectárea y exportan leche, lácteos y demás y traen a Colombia mucha mercancía de Holanda, que es un país pequeñito. Es un país como Cundinamarca de grande. 7.1% dedicados a grandes cultivos de café, palma y caña de azúcar para exportar y palma africana para combustible, para alimento de los vehículos. ¿Sabían eso? El 4%, 0.4% de la población tiene una concentración de tierras en muy pocos. Posee el 46% de la tierra, acorde con el último censo agropecuario. Solo el 6% de las tierras son cultivadas. Miren cómo está la situación, es crítica. Realmente el Paganini de esta situación, ¿quiénes son? Los campesinos que viven con 200.000 pesos al mes o menos. Equivale al gasto de una persona en Bogotá gracias a este presidente, a este nuevo gobierno. Muchos campesinos van a recibir aunque sea una pensión para que puedan vivir un poquito mejor. Y muchas madres cabeza de familia no van a recibir 70.000 o 120.000 o 170.000 pesos, que era lo que pagaban antes, que eso es una limosna. Les van a dar 500.000 pesos para superar la línea de pobreza según el DANE. Y el 15% de los campesinos son analfabetas. El 83% de los niños van a la escuela y el 80% no termina la escuela. El 1% va a la universidad porque además es muy costosa y las universidades privadas están abusando de la matrícula, inclusive aquellas que promueven la fe y la ayuda al ser humano. Esa gente no hace obras sociales. Averigüen ustedes las utilidades de las iglesias y de las universidades que son de las iglesias. Todo eso es de la iglesia. Los impuestos que estaban promoviendo cobrar era justamente a todos esos negocios que tienen. Por ejemplo, la Fundación Social, el banco Colmena, que hoy se llama, se me olvidó el nombre, el banco, la Fundación Social, es de los padres jesuitas.
Tienen mucho dinero y no ayudan a nadie ayudan. A muy poca gente, a los de ellos nomás. El 65% no recibe asistencia técnica. Tampoco hay créditos para cultivar mejor porque los cultivos, solo los créditos solo se los dan a quienes demuestren que la semilla es certificada, es decir, semillas de Monsanto, DuPont, Cargill, todas las multinacionales gringas que se adueñaron de las semillas, de la comida, la privatizaron. El Banco Caja Social, ese es el banco del grupo Fundación Social. Ese banco es de ellos. Tienen bancos, aseguradoras, universidades, constructoras, centros balnearios, todo eso es de ellos. Y todo eso está bajo la figura de las asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas que fueron promovidas por el socialismo y el comunismo. Y ellos hablan mal del socialismo y del comunismo, pero se nutren de todo eso que dejó el socialismo y el comunismo. Entonces uno no entiende la doble moral. En las ciudades el servicio de salud es pésimo. Si en las ciudades es pésimo, imagínense en cómo es en el campo. Y el Estado les paga las en EPS 1.300.000 pesos en promedio por cada afiliado. El Estado lo paga. Eso no lo sabía mucha gente. La gente cree que solamente el aporte que uno hace mensualmente de su salario y del que hace la empresa. No. El Estado paga en promedio 1.300.000 por cada afiliado a una EPS. Y si está en el campo, en la Colombia profunda, tiene que pagar un porcentaje adicional. Pero esos servicios no se prestan, nunca hay agenda. Uno no entiende por qué esos planes complementarios. ¿Por qué? Si el Estado está pagando la salud, ¿por qué? Entonces se lucran más. Entonces reciben planes complementarios para que lo atiendan a uno y entonces ahí sí hay agenda. Lo obligan a uno a adquirir esos planes. Pero no, todo el mundo se debe revelar. Pero como no somos callados, somos pasivos, entonces no pasa nada. Entonces hay que reclamar con fundamento, con argumentos y con base en los derechos fundamentales declarados en la Constitución Política del 91. Entonces los grupos armados ilegales se hacen fiesta, el narcotráfico, el paramilitarismo, que han desplazado 6 millones de campesinos. ¿Para qué? Para darle todo eso a las multinacionales. Muchas multinacionales supuestamente dicen los que dicen, le pagan a los paramilitares para que desplacen los campesinos y quedarse con todas esas tierras para explotar carbón, como en el Cesar. Eso es lo que supuestamente sucede. Uno no sabe. Como por ejemplo en Turbo con el banano y con todas estas multinacionales bananeras. Averigüen, solo averigüen. Entonces los aviones fumigan e invaden y dañan la vida del ser humano, afectan la salud. Con el glifosato, que es un veneno que lo prohibieron en todo lado en Estados Unidos y si no lo quieren empacar aquí. Colombia importa 10 millones de toneladas de alimento al año. Importa el 99% de los cereales. Importa el 80% del maíz, el 50% del arroz, más del 50% del frijol, arvejas y lentejas. Lo único nacional que uno se come en una bandeja paisa es el chicharrón y el aguacate. Se importa arroz de Estados Unidos, Filipinas, Ecuador. El maíz viene de Estados Unidos, de Canadá y de Argentina. El 50% del frijol viene de Canadá. Se importan 242 millones de carne de los Estados Unidos, porque aquí acabaron los mataderos municipales para favorecer a las multinacionales. La papa importada viene de Holanda, que tiene solo como 8 meses para producir. Imagínese usted, porque allá hay estaciones. El plátano del Ecuador, los huevos de Alemania, se importa más de la mitad de lo que se consume. Entonces está loco el presidente cuando dice que hay que ser más productivos, más competitivos. Las tierras en el Magdalena Medio y el Llano se cultivan en palma como alimento para los vehículos. Con el precio del dólar se encarece todo. La balanza de pagos está en una situación crítica, se importa más de lo que se exporta. Consumir productos cultivados en Colombia, todos ayudamos, pero no queremos cultivar porque todas las semillas las privatizaron. Entonces van a renegociar los tratados de libre comercio y van a desmontar eso. Ténganlo por seguro que sí, palabra que sí. Tendremos más productos de mejor calidad y podríamos ser despensa del mundo. Oiga, esto lo escribí hace
6 meses antes de que el presidente fuera Gustavo Petro Urrego, quien creció aquí en la bella ciudad de Zipaquirá y desarrolló todos sus ideales políticos aquí en Zipaquirá y los fundamentó en la Universidad Externado de Colombia, estudiando economía. Entonces, estándares de emisión, estándares tecnológicos, energías limpias. Necesitamos todo eso. El riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que está garantizada de fracasar es no tomar riesgos. Y lo dice el señor Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Hoy Meta, porque la fundó, le cambió el nombre por Meta, porque tiene proyectado desarrollar todo lo que es el metaverso. Y así, mis queridos amigos, sin más vueltas, sin más preámbulos, desde el corazón, con la razón, pero sin odio y siendo parte de la solución, lograremos tener un país diferente y podremos ser despensa del mundo, pero tenemos que ser todos parte de la solución. Si no cambiamos, nos cambian. Así de sencillo. Entonces sea usted un excelente profesional. Estudie, investigue, no pase entero. Y de todo lo que se dijo acá, no crea nada. Investigue y tome su propia postura. Gracias por observar este video. Gracias por ser parte de la solución y les deseo éxitos en su vida personal, familiar y profesional. Bienvenidos al cambio. Colombia, potencia mundial de la vida. Estos fueron los recursos, algunos en los que nos hemos apoyado para compartir este limitado conocimiento. Consúltenos. Somos parte de la solución y por lo tanto aprender en serie es la constante de cambio. Consúltenos. Tenemos asesorías sin costo para ayudar a las comunidades más vulnerables. Y entonces, gracias. Haga sus preguntas, escríbanos al WhatsApp, reciba sus asesorías y consultorías. Y, por favor, aprende, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte con mucha alegría. Comparte en familia, comparte con tu pareja, comparte con todos. Seamos felices. Y al mundo vinimos a ser felices, porque la vida es un poquito. 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 Muy poquito.